Muy buenas tardes amigos de BPI TV. Cuando son en este momento las 5:45 de la tarde, nos encontramos en el este de Caracas, municipio Chacao, con el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imiop. Señor Gonzalo, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es este comunicado también, sobre la Organización de Estados Americanos ante lo que son la situación de los presos políticos en Venezuela. Usted como miembro, director del Foro Penal Venezolano, ¿cuáles son sus expresiones ante este comunicado? Bueno, yo creo que es uno de los comunicados más duros que ha salido en relación a la situación venezolana. Verdaderamente pareciera ser que ya para la Organización de Estados Americanos, específicamente para el doctor Luis Almagro, está absolutamente claro que la realidad venezolana padece de un régimen dictatorial que está ahogando los derechos de los venezolanos en muchos niveles y particularmente en nuestro caso, porque es nuestra área de conocimiento y de manejo, queda muy claro que para la Organización de Estados Americanos en Venezuela la persecución como sistemática arma contra la disidencia o contra la oposición está siendo utilizada al punto de que se están certificando en esa instancia pues las cifras, los datos que está suministrando públicamente el Foro Penal Venezolano continuamente sobre cuántas personas hay privadas de su libertad por motivos políticos en este momento en el país. Y además de eso, otra cifra que es muy importante, que quizás pasa un poco más por debajo de la mesa, pero que no puede ser descuidada, que es la cifra de personas que al día de hoy se mantienen con esa espada de Damocles sobre sus cuellos, con esas investigaciones penales abiertas bajo medidas cautelares. Están en libertad, sí, pero en libertad restringida por motivos políticos también. Tenemos en este momento 487 presos políticos certificados, no solamente por el Foro Penal Venezolano, sino también por la OEA, es decir, 487 personas que desde el mes de enero de 2014 hasta esta fecha, hasta este momento, están formalmente privadas de libertad, pero también tenemos a 6.983 personas que en este mismo periodo, repito, desde enero de 2014 hasta este momento, hasta esta fecha, están sujetas a investigaciones penales simplemente por haber alzado su voz, por haber expresado su descontento contra el poder. Cuando uno suma estas dos cifras, te das cuenta de que más de 7.000 personas han sido injustamente criminalizadas, sometidas a procesos penales por el simple hecho de alzar su voz, por el simple hecho de pensar diferente. Y estas son las cifras, estos son los datos que desde el Foro Penal Venezolano han llamado la atención de la comunidad internacional, particularmente, y así lo hace ver el informe de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿qué significa en Venezuela que ya la Organización de Estados Americanos se pronuncie nuevamente y acepte que sí hay una situación de presos políticos en Venezuela para el gobierno del presidente? Bueno, significa que la comunidad internacional, en este caso a nivel regional, ya tiene muy claro cuál es el desempeño, cuál es la manera de hacer las cosas del poder en Venezuela. De hecho, es en la misma OEA donde se está instando de manera inédita, por cierto, nunca antes había ocurrido la revisión de lo que podría ser la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Se están evaluando en este momento bajo la dirección del exfiscal ante el Tribunal Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Campos. Se está evaluando en este momento en la OEA si se están cometiendo en Venezuela o no crímenes de lesa humanidad. Pero más allá de eso, tenemos que recordar que esta misma semana también se reunió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que también está diciendo en palabras muy claras en sus últimos dos informes sobre Venezuela, lo ha dicho, que en Venezuela se está privando sistemáticamente de sus derechos a la ciudadanía por razones políticas, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que la comunidad internacional ya tiene muy claro en diferentes instancias, incluso más allá de lo simplemente regional, que en Venezuela algo muy malo está ocurriendo en materia de derechos humanos que merece atención, que merece respuesta inmediata. Ahora, se pudo observar eso precisamente, que se detiene a la persona de manera, por así decirlo, sistemática, no hay ningún procedimiento legal. El día de ayer, nuevamente, en el municipio de Chacao, en el cual estamos haciendo esta entrevista, se realizó una nueva manifestación, se venía más de un mes sin manifestaciones y sucede el día de ayer. Así es. Hubo más de 10 personas detenidas, es el conteo que tenemos hasta el momento. ¿Qué significa esto cuando las protestas
vuelven a Caracas? Bueno, lo que significa es que esto responde a un plan estructurado de actuación. Las detenciones no son solamente detenciones selectivas, que también las hay, pero las detenciones como política de Estado para neutralizar a la disidencia de la oposición van directamente relacionadas a las protestas que se realizan. Es decir, mientras más protestas haya o cada vez que hay una protesta se produce un número significativo de detenciones de personas que lo único que están haciendo es lo que la Constitución les permite hacer, que es protestar, que es alzar su voz contra lo que estén en desacuerdo del gobierno. Bueno, eso es básicamente lo que ocurrió ayer. Acaba de ocurrir el día de hoy, mientras estamos hablando, había otra protesta también aquí en el municipio de Chacao y se ha llevado detenidos también un grupo importante de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que para el poder protestar, es decir, ejercer un derecho constitucional, ejercerlo incluso de manera pacífica, como lo pauta la Constitución, es un crimen. Debe ser criminalizado. Y en eso radica precisamente la sistematicidad de la conducta que la convierte en un crimen de lesa humanidad. Cuando uno revisa, por ejemplo, qué fue lo que pasó en el año 2002, cuando uno revisa lo que pasó en el año 2004 con los temas de las protestas por el referéndum revocatorio, cuando uno revisa lo que pasó en el año 2007, cuando hubo las protestas por el cierre de RCTV y por la reforma constitucional que trató de imponer en aquel momento Hugo Chávez, cuando uno revisa lo que pasó en 2010, en 2013, en 2014 y desde 2015 hasta acá, 2017, cada vez que hay una protesta hay represión. Cada vez que hay una protesta hay detenciones masivas. Cada vez que hay una protesta hay incluso asesinatos ejecutados o por los cuerpos de seguridad del Estado o por grupos de civiles que actúan con la complicidad del Estado. Hay torturas de los detenidos. Todo este patrón se repite y esto lo que revela es lo que la comunidad internacional está llamándole la atención. Es aquello sobre lo cual la comunidad internacional nos está llamando la atención. Que hay una sistematicidad, que es una política de Estado y que al ser sistemático y al dirigirse específicamente contra un grupo civil bien individualizado, que es el que está oponiéndose al poder, pues puede constituir crímenes de lesa humanidad y es una grave violación a los derechos humanos. ¿Qué significa cuando una organización de Estados Americanos ya evalúa esto y dice sí hay violación de los derechos humanos y el gobierno nacional ignora, por así decirlo, esos planteamientos de la Organización de Estados Americanos? Yo lo que creo que significa es que ya al gobierno se le fue de las manos, porque además hay que destacar que las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad son responsabilidades personales, es decir, ya no tienen que ver con el gobierno o con el Estado venezolano como tal, es decir, no son responsabilidades de esa entidad colectiva, son responsabilidades de las individualidades, de las personas que hayan estado en el poder. Y esto escapa completamente del control del gobierno. ¿Por qué? Porque las instancias en las que se definen estas responsabilidades no son las instancias sumisas venezolanas, son instancias que están en otros países, que responden a criterios y a principios diferentes y que por supuesto no están bajo el control del Estado. Eso lo que significa es que si yo estuviera en los zapatos de las personas que nos están gobernando el día de hoy y que están desarrollando estas conductas, pues yo me lo pensaría dos veces si quiero seguir manteniendo ese esquema represivo, esa política de Estado dirigida a la restricción sistemática de derechos de las personas. ¿Por qué? Porque yo puedo ser declarado responsable por ello, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, porque la jurisdicción es universal y porque además las acciones para perseguir estos crímenes no prescriben. Es decir, no tiene por qué ser ahora, pero puede ser en el momento que se pueda hacer justicia. Estas personas que están cometiendo estos crímenes van a responder y van a ser declaradas culpables de estos actos. Ahora, como experto en la materia, quedan pocos días al 15 de octubre, elecciones regionales, se está cortando esa brecha. De aquí al 15 de octubre, si suceden más manifestaciones y esa carpeta de detenciones ilegales sigue aumentando, ¿qué le queda también al Foro Penal Venezolano? Bueno, seguir trabajando. Si se mantiene el esquema de protestas y vuelve a incrementarse el número de protestas, que no solamente tienen que ver con aspectos políticos, por cierto, tienen que ver con hambre, tienen que ver con insatisfacción de necesidades básicas. Si este esquema se mantiene de protestas, lo más seguro, porque estadísticamente ha sido así, es que se incremente también el número de detenciones y la represión en términos generales. El Foro Penal Venezolano pues seguirá actuando, seguirá a disposición de todas las personas que requieran gratuitamente de sus servicios y seguiremos pues registrando, porque eso es muy importante, todas y cada una de estas graves violaciones a los derechos humanos. De manera internacional, ¿existe algún tipo de sanción hacia Venezuela
luego de esto, que el gobierno sigue ignorando, como lo acabamos de decir. Bueno, sí, desde el punto de vista colectivo, esas sanciones se pueden implementar, por ejemplo, en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y también en otras instancias que pueden regular situaciones como esta. Fíjate, yo creo que ya al día de hoy está muy claro que la comunidad internacional no está dispuesta a seguir tolerando que en Venezuela sigan pasando las cosas que están pasando, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, pero el gobierno no le hace caso a eso, ¿qué mérito puede tener eso? No, sí lo tiene. Fíjense que como les decía antes, ya no se está hablando ni siquiera de la responsabilidad de Venezuela como Estado, se está hablando de responsabilidades individuales que incluso han llegado a tocar los bienes que han sido dilapidados de Venezuela, de personas que se creían intocables hasta el día de hoy. Este es un camino de resistencia, no de velocidad. De manera tal que, ¿qué podemos esperar? Bueno, que la justicia va a llegar, porque si uno revisa además procesos históricos similares en otras latitudes, al final la justicia siempre se ha impuesto y al final los que son culpables terminan pagando sus culpas. Un mensaje final también para el pueblo de Venezuela, estos días próximos, que se están observando, que a lo mejor no únicamente en el Distrito Capital aumente el número de manifestaciones, sino en otros estados del país. Comprender que protestar es tu derecho mientras lo mantengas dentro de los cánones constitucionales, es decir, mientras lo hagas de manera pacífica. Protestar, expresar tu propio pensamiento, expresar tus opiniones, incluso opiniones que puedan resultarles incómodas a tus gobernantes, es tu derecho, mientras lo hagas de manera pacífica. Si lo haces de manera pacífica y aún así eres criminalizado por ello, el Foro Penal Venezolano con muchísimo gusto te brindará su apoyo y su asesoría para que evites cualquier consecuencia negativa que pueda devenir de ello. Así es, amigos de BPI, acabamos de conversar con el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Imhoff, que nos acaba de dar un balance completo de lo que acaba de suceder también con la Organización de Estados Americanos ante su pronunciamiento luego de tantas detenciones en el país. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.